lamentablemente. Aquí pasa algo muy parecido, porque estos países tienen al parecer el mismo patrón, Sí, y es con con el fuero que hay, por ejemplo, en los congresistas que no pueden ser investigado no pueden ser investigados, hay que despojarlo de su inmunidad de su inmunidad parlamentaria. parlamentaria. Pero una inmunidad parlamentaria que el espíritu de la misma es la protección del legislador para que no sea perseguido por la posición que asume dentro de su labor legislativa. Aquí se convierte en un manto de impunidad. Sí. Cosa esta que yo no le encuentro el asidero político y lo he tratado de indagar con ellos mismos a ver cuál es el alcance que tiene esa inmunidad parlamentaria. Porque a mi juicio, reitero, te protege de que la posición que tú asumas, tú no ser perseguido por la misma. Y las inmoralidades que pueda... Pero las inmoralidades que tú tengas fuera o dentro del propio Congreso que sean inmoralidades, esa inmunidad parlamentaria no debiera ser un manto de impunidad, que es lo que nos pasa en estos países. Y según veo, con otros nombres, es lo mismo que le pasa a ustedes allá en Perú. Usted lo puede ver a través de este canal de Wilgosa, ¿verdad? Entonces, así es que nosotros le vamos a pedir que por favor usted se suscriba a nuestro canal. Denle la campanita y estará pendiente a y otras importantes conversaciones. Hoy tenemos con nosotros nuestro politólogo Frederick Burgos. A usted los buenos días y la bienvenida al Poder de la Información. Buenos días, Wilson. Buenos días a toda la audiencia de este prestigioso programa, El Poder de la Información, que se ve a través del Canal 8 de Telenor, pero también a través de plataformas de la página digital www.telenor.com.do, no tan solo para San Francisco de Macorís, sino también que conectamos con el mundo a través de la tecnología, hermano. A través de la tecnología. Y ahí es donde siempre hemos insistido, que la tecnología nos catapulta más allá de nuestros horizontes, tal y como lo digo en el intro, que nos conecta a la corriente de opinión. Así es. No solo a nivel de la región del Cibao, sino a través del mundo de la web, como tú nos dices. Entonces, ahí es donde los comunicadores tenemos que perfilarnos. Sin ánimo de darle clase a nadie, porque cada quien sabe cómo se maneja. Modestia aparte, pero ¿verdad? Dejar esa visión localista que tenemos, que hace la frontera, la limitación se la ponemos nosotros mismos. Porque si el tema que tenemos solamente le atañe a San Francisco de Macorís, le va a incumbir solamente a los barrancos macorizanos. Si el que tenga interés en Macorís se va a quedar aquí. Pero si lo hacemos con una visión amplia, global, como nos permite la red llegar, nos interesa más allá. Así y hoy es. estaremos hablando precisamente de eso. Estaremos hablando de la situación iberoamericana. Nosotros todavía insistimos en decir latinoamericana cuando nosotros no tenemos ninguna influencia del latín. Nosotros somos hispanoparlantes. Sí. Entonces, es de la región hispana de América. Es decir, nosotros los hispanoparlantes, lo que tenemos la tendencia, aquí solamente tiene el latín básicamente Brasil, la comunidad de nuestros hermanos de Brasil, que un día esperamos nosotros pues tenerlos aquí. Hablemos del contexto iberoamericano. ¿Cómo están esos países, por ejemplo, Venezuela? ¿Qué ha pasado en Venezuela? Bueno, la relación con los países en toda Iberoamérica, Latinoamérica, como queremos decirle, pero en el caso en especial de Venezuela, luego de lo ocurrido ya a más de 2 meses, con el secuestro del presidente Nicolás Maduro, la presión que está ejerciendo a máxima presión el presidente Donald Trump contra Cuba, las amenazas contra la hegemonía también china en Latinoamérica, es un problema que viene atañando desde que Donald Trump asumió la presidencia nueva vez en Estados Unidos. La guerra comercial entre Estados Unidos y China afecta realmente el desarrollo político y económico de los demás países de Iberoamérica, porque se ven
inmersos en esta lucha de estas dos potencias que tratan de buscar el hegemón en todo el territorio, pero no solo en Iberoamérica, sino también a nivel global, porque los asuntos regionales también se disputan a nivel global, por eso estamos viendo esta lucha tajante entre Estados Unidos y China para confrontar tanto en lo político, en lo económico y, por qué no, también en lo militar, porque una potencia sin un ejército militar fuerte no es una potencia. También la parte cultural, la parte de las sociedades. Entonces vemos inmersos a nuestros países en el medio de esta disputa de estas dos potencias. Y en el caso de Venezuela, usted sabe que la situación de máxima presión también que estuvo el Comando Sur, el portaavión Gerald Ford, el más grande de los Estados Unidos, en aguas del Caribe, y como vimos la gran cantidad de bombardeo a supuesta narcolancha, donde personas murieron sin tener un debido proceso de investigación si son narcotraficantes o no. Pero bueno, la retórica estadounidense contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro fue que tiene vínculo con el cartel de los Solos, pero vaya noticia, vaya perla, cuando llegan a someter, luego del secuestro, a Nicolás Maduro Moro, que dice la Corte, no existe ningún cartel de los Soles, como ya lo habíamos aseverado acá en un programa que ya habíamos participado, pero lamentablemente hay quienes se llevan del odio, de sesgo ideológico, pero no ven más allá de las realidades, de lo que necesita la grande potencia para poder sobrevivir en estos momentos donde se requieren de recursos naturales, y es por eso la disputa entre China y Estados Unidos. Por eso vemos el bloqueo naval contra Venezuela, por el petróleo. Realmente todos sabemos que la lucha política de Donald Trump contra el presidente Nicolás Maduro es por el petróleo y recursos naturales que posee esta nación sudamericana, hermano. Es un asunto, el conflicto entre Estados Unidos y China es un asunto meramente de mercados, más que político. Es comercial, ni siquiera económico, porque cuando intervienen los factores económicos, intervienen los indicadores, hay que hablar de política, ¿verdad? Y hay que hablar también de bienestar de la gente, hay que ver la solidez de esa comercialización. Es un marco ético cuando se habla ya de principios de una guerra económica. Hay un marco ético que regula, pero en el comercio, en el mercado, no hay ley que regule. ¿Qué es lo que pasa con esta voracidad? Ahora bien, no creo solo el hecho de que sea la presencia de Donald Trump que haya acentuado la seguridad o la inseguridad a los países de América. ¿Por qué digo esto? Porque, tal y como dice una frase, el ave cuando se posa en el árbol no ve la fortaleza de la rama en la que se posa, sino en el movimiento y la fortaleza de sus alas. ¿Qué le pasa a los países de América? Que hay una debilidad marcada en lo que es la diplomacia. El rol del diplomático, del embajador, los países no lo están jugando. Nosotros vemos aquí nuestra Cancillería General de la República. ¿En manos de quién? De un político. Ese político, que casi siempre es de otro partido político bisagra, como pasaba en los casos del PLD, tanto en el periodo de Leonel Fernández como en los periodos de Danilo Medina, a excepción de Eduardo Latorre, los demás cancilleres, Carlos Morales Troncoso y comparte, pertenecían a un partido político que le fue afín al partido político de gobierno. Y ven la Cancillería desde el punto de vista del empleísmo. A la hora del diplomático jugar el rol que le corresponde en defensa de la soberanía nacional, no está conteste. ¿Qué es lo que le pasa a la clase política? Digo esto desde la ignorancia. Tú como politólogo, ¿cuál es la lectura que le da a el rol que están jugando los diplomáticos en
las diferentes partes del mundo donde son signatarios? Mira, la diplomacia realmente, históricamente, ¿verdad?, es un papel de disuasión, pero también de buscar adeptos para negociar de Estado a Estado y promover. Por ejemplo, aquí se promueve mucho el turismo y a través de la diplomacia, los negocios internacionales, también se vincula por ahí. Pero realmente la diplomacia juega un rol de disuasión política, por eso estamos viendo en este momento una situación tensa entre Estados Unidos e Irán, y Irán apuesta a la disuasión a través de la diplomacia para que no se vaya a ver un conflicto regional y, ¿por qué no, global? Desde ese lado de Sí. del hemisferio, la diplomacia juega un rol preponderante. Claro. Pero los nuestros, yo no le advierto ese nivel de capacidad, ni de responsabilidad, ni sagacidad a la hora de negociar. Mira, ante un conflicto. Yo soy de lo que le planteo que la República Dominicana debe reorganizar, ¿cómo te digo? Debe buscar una reingeniería a la política exterior nuestra. ¿Por qué? En el momento de la situación con Venezuela, las relaciones dominico-venezolanas se rompieron. Innecesariamente. Innecesariamente. Dos pueblos hermanos. Sí. Y soy de lo que planteo, como te lo dije también en un programa que estuvimos aquí contigo, que nosotros deberíamos declararnos neutrales por la importancia geopolítica de la República Dominicana en toda Iberoamérica. Una neutralidad que no conlleva a la indiferencia. Exactamente. Sino una neutralidad activa y responsable. Recuérdate en los periodos del presidente Fernández, porque debemos de evaluar las cosas en su justa dimensión. Aquí se hacían minicumbres para desde aquí ir con una posición unificada frente a otras potencias superiores, mejorando las condiciones y fijando una posición frente a un tema X de nuestras naciones. Es decir, República Dominicana tenía un protagonismo que lo ha perdido. Por ejemplo, como te dije, República Dominicana puso en riesgo nuestro territorio. ¿Te imaginas que en esta situación política con Venezuela, desde este territorio se agrediera el territorio venezolano? Tenía el derecho a la reciprocidad Venezuela de bombardear el territorio venezolano. Entonces ya la guerra iba a ser en territorio nuestro, con una potencia superior a nosotros. ¿Ves? Entonces, ¿quién es el que pierde la guerra, señores? ¿Usted sabe el único que pierde la guerra? El país donde se libra. No solo ganan los... Que aún ganando pierde. ¿Por qué? El nivel de destrucción nadie lo supera. Es la que va a aportar los muertos, más la destrucción de los bombardeos y de los ataques. La nación que pierde la guerra es la nación donde se libra la misma. Solo pierde la humanidad. Exacto. Solo ganan los fabricantes de armas. Pero como te digo, nosotros en vez de buscar, como hace México con su doctrina Estrada, buscar solución pacífica a los conflictos internos de una nación, es el rol que nosotros deberíamos buscar como nación de neutralidad, buscar que esos problemas internos se diriman a través del diálogo, la concertación y los encuentros regionales. Por ejemplo, hay un problema entre Ecuador y Venezuela. Bueno, vamos a buscar un país, vamos a reunirnos como hizo México, que acogió incluso, ahí estaba José Rodríguez Zapatero, el expresidente de España, y Leonel Fernández en México, tratando entre la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro buscar una solución pacífica y que volvieran a reencontrarse como pueblo venezolano a pesar de la diferencia política. Pero bueno, realmente se trató y es lo que nosotros debemos como nación en nuestra política exterior, buscar la forma de buscar soluciones a los problemas que podamos nosotros tratar de dirimir entre los países vecinos y, ¿por qué no?, nosotros como nación también. Exactamente, porque los embajadores precisamente son entes de negocios. Claro. Hay que tener claro. Porque hay la política de mercado, lo que busca es atraer inversionistas, promover lo que tú tienes. Promover lo que tú tienes. Claro. Pero dentro de la promoción de lo que tú tienes está la parte cultural, que la cultura es una industria.
sin explotar, lamentablemente. La cultura te interviene inclusive hasta en los mercados, porque para tú ir a vender o a negociar un mercado, tú debes de conocer su nivel de cultura, para tú poder hacer un ambaje en la negociación donde se vean los intereses comunes que nos unen. Pero para usted ser un embajador debe tener un nivel cultural, un nivel de preparación. Antes los embajadores, sobre todo en la época de Trujillo, eran intelectuales. En la misma época de Balaguer, eran intelectuales. De ahí la permanencia de esos personajes en la estabilidad del país. ¿Por qué? Porque estaban amarrados con todo el entorno. Porque tenían un cordón umbilical que se llamaba embajador, que los representaba. Por ejemplo, nosotros tuvimos aquí como embajador a William de Jesús Salvador en Alemania. Relaciones importantísimas que fueron llevadas a cabo a la sazón. El país tenía un embajador. No es lo mismo que tú tener a un político en una embajada que lo que va es a proveerle empleo. Por ejemplo, tristemente célebre, Chubasque, en una embajada que lo que va es a buscarle empleo a los compañeritos de la base del partido, que tú tener un intelectual como William de Jesús Salvador, que va a hacerte y a jugar un papel decoroso frente a una institución que es una conocedora del país de origen, pero es un conocedor también del país donde le es signatario. Esos conocimientos les permiten granjear los mejores intereses para el país. Mira la importancia de un embajador. Es el hilo conductor, es el cordón umbilical entre las naciones. Cuando tú ves que República Dominicana por casi 7 años se mantuvo sin un embajador de los Estados Unidos, la principal potencia del mundo, es sencilla y llanamente. ¿Ustedes saben por qué? Porque nosotros perdimos el protagonismo como nación frente a la región del Caribe, frente a toda esta franja que nos unía y que nosotros éramos protagonistas activos y que había que tener un embajador que se mantuviera observando el manejo de República Dominicana en el hemisferio, porque el país era protagonista. Pero prefieren tener un embajador en Haití. ¿Por qué? Porque desde allí controlan el hemisferio. Porque República Dominicana no le importa. Por eso cogen y le montan una base. Que gracias a Dios salimos de esto. Gracias a Dios. Pero pudimos haber salido peor. Porque República Dominicana, mientras estuvieron esos aviones aquí, fue un atentado a la soberanía nacional. Así es. Una violación a nuestra soberanía. En nuestro territorio no puede servir de base a ninguna nación del mundo con ninguna nave para ningún asunto estratégico. En ningún instante. Por eso recuerdo en una ocasión que conversaba con un amigo funcionario del Partido Reformista de entonces, y yo les preguntaba, ¿por qué tantos aeropuertos en un país tan pequeño cuando hay otras obras tan necesarias? Y me decía, la ingenuidad. Me dijo a sí mismo, yo era bastante joven, la ingenuidad. Lo que es República Dominicana, lo que es Panamá como puente marítimo, lo es República Dominicana como puente aéreo. Y tú lo verás, no solo este aeropuerto, muchos aeropuertos aquí se van a abrir. Y no es para que el dominicano viaje y le resulte cómodo desplazarse por el mundo. Es que estratégicamente, por los vientos, por la geopolítica, por todo lo que tiene que ver con el perfil de la aviación, República Dominicana recibe todas las atenciones por ser el puente aéreo por excelencia del Caribe. Y nosotros aplaudiendo la construcción de aeropuertos, porque cuando yo me vaya, nada más está media hora allí, pero no saben que es un asunto estratégico, señores. Ya tenemos el invitado, ¿verdad?
Perfecto. Nosotros tenemos desde el Perú, gracias a la gentil diplomacia que nos hiciera Frederick Burgos, a una persona que recién conocimos. Él es Moisés Araujo, politólogo de la hermana República del Perú. A usted los buenos días y la bienvenida al Poder de la Información. Buenos días a toda Buenos días. la República Dominicana. Es un placer y un gusto estar con ustedes. ¿Me escuchas? Sí, los estoy escuchando. Ok, manténgase ahí en lo que nosotros hacemos la conexión del retorno aquí en el estudio. Desde el Perú, pues Moisés Araujo es un gran politólogo de la nación. Así es, hermano, una persona que ha estado vinculada con el movimiento social y político allá en la República del Perú, dando contenido realmente real y efectivo de la situación que vive esa nación hermana. Excelente. Estamos haciendo conexión con él ya en breves instantes. Un segundito. Hey, respeten a Kiko, que ustedes tienen esa mala costumbre. El maestro Kiko. Adelante. Bien, mi hermano. Buenos días y bienvenido al Poder de la Información. Buenos días con todos, con toda la mesa que está en el canal y también con toda República Dominicana. Un saludo muy fraterno a todo el pueblo. Sí, nosotros queremos conocer lo que es esta nación de Perú. Cuéntanos, háblanos, danos a conocer a Perú, preséntale a Perú a la República Dominicana. Bueno, el Perú, como saben, está ubicado en las costas del Pacífico del sur de nuestro continente, y en los últimos años ha habido una situación de crisis que se ha ido acrecentando en todo una crisis general, no solamente en la política, sino también social. Y es justamente el tema que es relevante porque a portas de unas nuevas elecciones estamos recibiendo esta inestabilidad política, que obedece también a intereses foráneos, que obedece a intereses de nuevos actores en nuestra geopolítica mundial, en nuestra geopolítica global. Y es por eso que vemos que no solamente es una cuestión local, sino también internacional. Regional. Sobre todo por el megapuerto de Chancay. Nuevo puerto de Shanghái, es decir, un puerto de China. ¿Qué le ha significado, no solo en el clima de paz y de tranquilidad, sino para la parte económica? ¿Qué le ha significado a Perú la presencia de ese puerto de Shanghái? Desde luego, el puerto, más que una infraestructura que va a recibir productos para el comercio, es una oportunidad, en primer lugar, para todos los peruanos empresarios, para los peruanos emprendedores, que desde hace ya un tiempo atrás venían importando cosas de China, y también muchos agroexportadores venían comerciando con China. Entonces, el puerto de Chancay es más que una infraestructura, es la oportunidad del Perú y para quienes hacen comercio de crecer, ¿no? Y en primer lugar también está la dinámica geopolítica que esto implica. Es decir, ¿es positivo el puerto de Shanghái para Perú? ¿Para la economía peruana? Fundamentalmente es positivo, y es positivo para el comercio, y también es un gran reto, porque no solamente implica el tema del comercio, sino implica que los actores, digamos, nuestra política local se ve envuelta en un último suceso, que es que hubo un caso
judicializado incluso de la empresa, que es COSCO Shipping, la empresa china, que no permitió que un órgano regulador como Citran, que se encarga de ver todo el tema de transporte portuario, aéreo y también el de los buses, no pueda fiscalizar lo que ellos llaman su propiedad privada. Cosa que es un poco contrario, porque Ocitran siempre fiscaliza a todas las empresas, tanto públicas y Y que privadas. todo Estado del Pero mundo... la controversia que se puede solucionar internamente, la controversia es que el embajador de los Estados Unidos en Perú menciona que el dinero chino y barato cuesta soberanía, ¿no? Como dando una señal de que vamos a perder soberanía sobre ese territorio. Que a mí me parece un poco irónico, ¿no? De parte de quien lo dice. Sobre Exacto. todo en este contexto en el cual hemos visto cómo Estados Unidos ha invadido, ¿no? A la hermana República de Venezuela y ha sustraído a su presidente secuestrando. Para el Perú, todo esto es señal de que se impone la fuerza, más que la diplomacia o lo que nos vengan a decir algunos de los cancilleres o gente analista, ¿no? que nos dice hay que respetar las condiciones legales, las condiciones de acuerdos. Lamentablemente creo que en esta encrucijada lo que estamos viendo, por lo menos en Perú, es que la fuerza se va a imponer y hay que saber en todo caso, y nos están obligando a ponernos de algún lado. Lo que nosotros reclamamos como ciudadanos y como muchos que pertenecemos a movimientos sociales es que no debemos alinearnos con ningún tipo de interés foráneo. Lo que sí debemos primar, en primer lugar, es la soberanía y tener la capacidad de poder decidir qué es lo que permitimos de aquello y qué es lo que permitimos de otro. Y eso es fundamental para poder tener mayor independencia, ¿no? Dentro de nuestras facultades. Ciertamente, antes de conversar contigo, nosotros conversábamos con Frederick, nuestro amigo común, y pues conversábamos sobre la crisis diplomática. Por ejemplo, Frederick, ahí nosotros vemos que hay una debilidad de la diplomacia entre Perú y China, porque ese embajador peruano en China, o la persona asignada de ser un encargado de negocios, o como les llamen, allá en la nación peruana, debe jugar un rol frente al comercio exterior de China, poniendo las leyes y las normas en clara, porque todo Estado del mundo, mira dónde puede llegar un conflicto, por un mal manejo. Todo país del mundo tiene derecho a hacer una inspección en las aduanas de su país, intervenir las empresas que comercializan en su territorio. Porque ahí puede, por ejemplo, China estar haciendo algo ilegal, no irregular, sino ilegal o irregular que afecte las arcas de la nación peruana. ¿Quién tiene derecho a velar? Ese personal que tiene Perú designado. Pero esa lucha no debe librarse en Perú, porque entonces desfavorece el clima de la inversión. Esa es una lucha que debe librarse a través de la diplomacia, que es donde quiero señalar la debilidad que hay. No sé si tú como politólogo, Moisés, advierte lo mismo que nosotros desde aquí, de la situación diplomática. Cuando señala que hay una debilidad, es que siempre hemos sido débiles en ese aspecto. La Cancillería peruana siempre se ha ufanado de ser, entre comillas, diplomática, que respeta los intereses, pero ciertamente cuando vemos a toda la seguidilla de cancilleres, excepto algunos, que luego lo voy a mencionar, todos han ido a los foros económicos, a las cumbres, a los acuerdos, y todos han seguido la misma política de sumisión. Nunca nuestra Cancillería ha sido o ha formado parte de algún tipo de doctrina, incluso propia, o ha fomentado aquello. Y eso es importante señalarlo porque nosotros, por lo menos en Perú, vemos que las cosas pasan alrededor, pero no tomamos acción de acuerdo a eso. Inclusive las grandes concesiones, las grandes obras que se necesitan están también supeditadas a lo que
un cierto consenso exterior pueda decidir, ¿no? Es justo cuando se inaugura el megapuerto de Chancay que se necesitan trenes que puedan transportar por lo menos parte de la costa del Pacífico, se necesitan trenes que puedan sacar los minerales desde la parte del sur del país, desde los Andes, o se necesitan remodelar aeropuertos. Pero de alguna forma yo creo que también esa, y regresando un poco a la pregunta, a la pregunta inicial, esa ha sido la oportunidad que tiene el Perú, teniendo una gran inversión, ¿no? Inclusive teniendo estas dificultades, es un reto también a nivel político, y esta inestabilidad que nosotros tenemos creo que también obedece a eso mismo. Ustedes pueden darse cuenta que mientras el Perú cae en su democracia y en la clase política, para algunos es sorprendente ver cómo se cambian presidentes como si fueran Cambiar de zapato. Cambiar de zapato, cualquiera de nosotros. claro, como si te cambiaras de zapato una media cada día. Sí. Pero en el caso peruano, y eso también lo explicaba con Frederick, hay un tema de disociación de la población, pero no porque no les interese la política, sino porque ya hay un hartazgo y es pase lo que pase, finalmente eso no va a llenar mis bolsillos o no voy a poder llegar a fin de mes. Entonces, y eso también tiene una explicación y es porque el 70% de nuestra economía es informal. Y esa es una gran verdad que no lo dicen cuando uno revisa los datos oficiales y mira que hay un porcentaje alto en algún momento de estamos primeros en el PBI de, de muchos indicadores, pero a la vez uno mira y dice, ¿quiénes sostienen este país? Es ese 70% de informalidad que el Perú con su modelo está subsistiendo. No Pero no es les otra, conviene, no son las grandes empresas. no les conviene desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político en todo lo que tiene que ver con la paz y la tranquilidad de la nación. No les conviene ni les garantía una irregularidad de un 70% de informalidad en un manejo de la economía. Ningún gobierno puede tener control en función de un 30%. Vendría siendo prácticamente el más bajo de toda la región. Entonces, también, ¿cómo se explica que ustedes en la pandemia fueron el país que más rápido se sobreimpuso, con un crecimiento económico de un 11%? Es decir, Es hay curioso, es capacidad de curioso. resiliencia. Por supuesto, y está en nuestra gente, está en las clases populares que emergen y que empiezan a emprender, que no le tienen miedo a nada, y es a ellos a quienes hay que reconocer. Cuando uno ve los indicadores de crecimiento económico en ciertas zonas o en ciertos sectores, ¿no? Como por ejemplo la minería, la pesca, la agroindustria, estamos hablando de un crecimiento económico del 20%, del 20 o el 30%. Sí, No estamos hablando del crecimiento económico de ese 70%. ¿Por qué? Porque ese 70% no hay un patrón que pueda medirlos. No hay un indicador que pueda medirlos. Y justamente es algo que cuando decimos, o cuando el Perú, ¿no? Y todos, algunos compañeros salen a decir, tenemos la moneda más fuerte de América Latina, tenemos la economía más... o sea, tenemos la mejor economía en América Latina, seguimos creciendo, estamos hablando solamente del 20%, que es de los bolsillos de los más grandes, ¿no? Y aquí hay falsamente, hay una doctrina que se nos enseña, es que la doctrina del chorreo, que es que el vaso se llena, se llena, se llena, y lo que chorrea, ¿no? El vaso del rico se llena, y lo que chorrea, bueno, finalmente las gotitas que salen ya es para nosotros. O sea y que si la entonces los ganancia no viene servicios, primero, con esa claro, irregularidad que hay de un 70%, los servicios, el fisco, lo que le llega a los gobiernos para honrar, entre comillas, ¿verdad?, los compromisos con la sociedad, llámese salud, llámese educación. ¿Cómo es esto? no, tenemos el peor sistema de salud. Tenemos un bajo
porcentaje incluso en cuestión de atención, las demoras, las colas largas, incluso negligencia. En el caso de la escolaridad es preocupante porque solamente se preocupan en hacer pequeños colegios, pero a la vez también sufrimos y estamos, creo que uno de los top en América Latina de anemia, siendo un país que crece. Y que Y produce. todas las economías de la vida han llevado al Perú hace poco a elegir a un presidente como el presidente Castillo. Gente desplazada que siente que el sistema no le está reconociendo y que finalmente crea un voto antisistema. Ese es el principal motor, ¿no? Que luego en cada elección hay gente que falsamente coge la bandera de estas consignas, pero al final no Que como promete, pero no. consignas son muy buenas, porque le gusta al oído de los afectados más bien, como consigna. Pero como compromiso muchas veces no se asume. ¿Qué es lo que pasa con nuestras naciones a través de todo lo que es la región del Caribe? Que se montan en la cresta de la ola del disgusto popular, alcanzan el poder, pero no tienen vocación para ejercer ese poder, porque no tienen compromiso. ¿Existe la seguridad social en Perú como sistema? No existe una seguridad social. Hay incluso países, ¿no? Que cuando estás en desempleo hay un cierto bono, un cierto subsidio. En el Perú no existe absolutamente nada de eso. Si no trabajas, no comes y te mueres de hambre. Y es justamente ese sistema el que ha producido ese 70% de informalidad y de economía que no podemos datar. La gran mayoría de peruanos, incluso el propio sistema hace de que creas que la educación que tú estás teniendo, tanto universitaria o en el caso de la técnica también, una familia que se esfuerza tanto para que sus hijos puedan estudiar, hace posible que su hijo pueda egresar la carrera, tener la licenciatura, pero lamentablemente no encuentra trabajo. ¿Por qué? Porque no somos un país que esté industrializado o que tenga las suficientes industrias para poder albergar, ¿no? a esa masa de nuevos profesionales. Son cosas paradójicas que el sistema no está cumpliendo y que son esos detalles justamente los que hacen que el Perú viva más preocupado en su propia economía que en un tema de política, ¿no? Al final, el hilo, cuando todo esto explote, va a ser por nosotros, los ciudadanos. ¿Cuál es el rol que juegan? En todo país hay dos tipos de clase, una clase dominante y una clase gobernante. La clase dominante son los que aportan los capitales, como decimos, y la clase gobernante es el títere que está allí, llámese político, que son secuestrados por los sectores de poder, como lo son los nuestros. Los sectores de poder le doblegan el pulso a los presidentes. ¿Cuál es el rol de esa clase dominante en el Perú? Hay un detalle importante en todo lo que estamos relatando y creo firmemente que ellos son la clase dominante, que es el poder económico realmente que Exacto. mueve este país. De alguna forma creo que, y eso a algunos compañeros les toca entender que si no hemos caído económicamente, yo creo que es porque hay una también disociación entre lo que es economía y política. Las políticas o la política, ¿no? Estos acuerdos que se hacen, el presidente que cae y el presidente que se ve envuelto en escándalos y absolutamente no pasa nada en la economía. Tampoco podemos decir de que estamos en el mejor momento, porque también hay un tema de inflación que va subiendo poco a poco y la gente lo va sintiendo en las calles, ¿no? Cuando vas al mercado, o sea, en la economía real, no estamos hablando de números macroeconómicos. Cuando vamos a los mercados, cuando vamos a las tiendas, vemos que los productos inclusive suben de centavo en precio o en todo caso de lo que te costaba un porcentaje el litro de aceite ya no es un litro de aceite, son 950 gramos de mililitros de aceite. Ya no es incluso el producto igual, ¿no? Y se van formando muchas otras
soluciones, entre comillas, pero que al final seguimos estando en inflación. Y creo que de alguna forma, si no hemos caído económicamente abruptamente, o sea, por todo lo que está pasando, hay, hay dos factores y hay dos razones, ¿no? Para quienes son optimistas de la economía peruana, que es básicamente la que maneja el Banco Central de Reserva, es que el presidente del Banco Central de Reserva no ha sido cambiado desde el año aproximadamente 2006. Estamos hablando años y años de una misma política. Y además, creo que quienes manejan el hilo de esta economía son finalmente las 12, las 6. Hay una teoría de que son 12 familias que gobiernan este país, que son 12 grupos corporativos. Son 6 familias que vienen de capitales europeos, extranjeros, es decir, familias que vienen de esa ascendencia, europeos, y hay otras 6 familias que son clases emergentes, que en su mayoría cuando un andino, cuando una persona de estos lugares empieza a emerger, le dicen que ha sido por el narcotráfico o algún negocio turbio. Cosa que también es parte de la discriminación que existe, ¿no? Porque es como decir que que el peruano promedio nunca puede salir adelante y solamente va a tener que hacerlo con ese tipo de negocios. Pero son al final 12 familias las que ahora ya gobiernan este país. Sí, ese es uno de los grandes males que tenemos nosotros, el encharcamiento, el estancamiento que tenemos. Y viendo que las cosas no nos funcionan y seguimos empecinados en la misma. Nosotros te vamos a pedir un permisito por razones técnicas y por un cambio en la pausa comercial. Nosotros te vamos a pedir un permisito y en algunos 10 minutos nos estaremos comunicando nueva vez contigo. Así es que, por favor, Moisés, está pendiente, 15 minutos, a 20 minutos nosotros estaremos de vuelta contigo otra vez para concluir esta conversación muy interesante, porque nos falta el gran hallazgo que hay. Elimíname este retorno, mi hermano, que me es incómodo. El gran hallazgo que hay de los constantes cambios de presidente. Señores, 10 presidentes en un año prácticamente. Algo así, ¿verdad? En 10 años. En 10 años. 10 presidentes. 10 presidentes, es decir, un presidente por año. Y hay elecciones ahora en abril. Hay elecciones ahora en febrero. Abril. En abril, perdón. Caramba, tengo los cables cruzados. Hay elecciones en abril. Pero sobre todo, se ha elegido un presidente interino. Entonces, ¿cuál es la calidad de ese presidente interino para dirigir un proceso electoral? Y el rol parlamentario. El rol que han jugado, exactamente, el rol que ha jugado el Parlamento. Esto es una crisis, un país que vive en crisis con grandes potenciales naturales, porque hay que reconocer que es un potencial minero. Y trabajador. Trabajador. El pueblo peruano es un pueblo trabajador, entregado, pero muy polarizado. No hay fuerza que cohesione las mayorías. 36 candidatos a la presidencia. 36 candidatos a la presidencia, sacan cada uno un ¿qué por ciento? Un 4 y un 5. Imagínate, Pedro Castillo se fue a la segunda vuelta con un 14, un 15%. Con un 14, sí. Óigase bien, irse a una segunda vuelta con un 14%. Es mucho decir. Entonces, ¿con qué legitimidad va a gobernar con usted lo que tiene un 14% de la población? Que usted quizás gane con un 22, un 25%. Mira la crisis que se generó aquí cuando Balaguer trató de gobernar con un 25%, que fue en el 94, fue, ¿verdad? Sí, 94. En el 94. La crisis que esto generó, el recorte del periodo presidencial. Porque había una fuerza activa. Balaguer tenía un 25, pero había un 40 y pico, casi 50 de otro lado, de un solo partido, y había otro partido fuerte en contra de él también con otro % similar al de él. Es decir, tenía dos fuerzas activas que contrarrestaban, porque es un país que tiene cierto nivel de cohesión social, la República Dominicana, que al parecer esto falla en Perú. Así es. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos estaremos de vuelta tanto con Frederick como con Moisés Arauco, politólogo desde Perú. No se muevan.
De vuelta, mi hermano Frederick Burgos. Aquí estamos, una importante conversación con Moisés Arauco sobre la situación del Perú, que nosotros la desconocemos, es como si estuviese en el otro polo del mundo, cuando es uno de los países de América. ¿Te das cuenta de la importancia de la tecnología? Sí, sí. Del buen uso de la tecnología. Esta parte lo estamos haciendo para la información y la orientación política, social y económica de una nación hermana. Nosotros estamos haciendo lo que debieran hacer los embajadores de ambos países. Claro, ahora claro, mismo. claro. Nosotros somos los embajadores de la comunicación, entonces. Los embajadores de la comunicación. Claro. Porque eso debe ser las averencias que debiésemos buscar en los diferentes países. Nosotros citábamos ahorita lo que es el caso, por ejemplo, de tanto de Trujillo como de Balaguer, dos dictadores o sinvergüenza. Mas, sin embargo, en esa parte tenían cierto grado de prudencia. Un cuerpo diplomático. Un cuerpo diplomático de primera. ¿Tú sabes quién tiene un cuerpo diplomático de primera? Haití. Haití. La diplomacia haitiana es una diplomacia intelectual que juega su rol. No se toca. Aún de víctimas juegan su rol. Ahí no se toca porque te barbecue. No. El mismo cuerpo diplomático. El mismo cuerpo diplomático con nivel y con altura que se adueña de los escenarios, de los grandes escenarios o los grandes cónclaves, que no anda buscando aplausos, sino anda defendiendo su nación. Su nación. Que el concepto nación a ellos nada más se me mantiene en la cabeza, porque en Haití no es una nación. Pero ellos se hacen sentir a través del mundo y juegan un rol decoroso. Sí. Y eso hay que reconocerlo, aún en perjuicio nuestro. Nosotros hemos quedado mal y hemos sido sancionados por cortes internacionales por la calidad de los embajadores, de los abogados que nosotros mandamos y de los embajadores nuestros. Claro. Estamos en desventajas. En desventajas. Haití es más reconocido que nosotros internacionalmente. Más reconocido que nosotros. Y su visión la hacen sentir y valer más que la que nosotros. Por la debilidad en el cuerpo diplomático que tiene la República Dominicana, que realmente el cuerpo diplomático es una persona con formación, de cultura, de lo que tiene que ver la política y todo el contorno. Por eso es importante que todo aquel que represente a la República Dominicana, por eso te ponía ahorita fuera del programa la importancia de tener un representante diplomático como Iván Gatón, como canciller de la República. Como canciller de la República, sí señor. Lamentablemente vivimos en República Dominicana donde el mérito y la sapiencia del conocimiento de las relaciones internacionales y la diplomacia, primero está lo político que lo académico. Es una frase que tengo, la escribí hace un buen tiempo. Se la escribió a un presidente amigo, donde decía, las posiciones políticas están reservadas para los incondicionales, más no para los competentes. Y luego queremos buenos gobiernos. Esa es la paradoja que nosotros tenemos como nación. Yo digo una frase que vi los otros días y me gustó, que dice que el sabio calla mientras el ignorante habla. Exactamente. Exactamente. Entonces, cuando tú tienes una clase política sin ninguna preparación, enfrentándose a grandes mercados del mundo y a grandes capitales del mundo. La competencia que hay ahora es mismo de mercado. Es decir, es una guerra de cerebros, lo que demanda la humanidad. Nosotros estamos al borde de una guerra mundial, de una tercera guerra mundial, al borde prácticamente de una tercera guerra mundial, producto del descuido de esa clase diplomática. Cuando hay una guerra, falló la diplomacia. Claro. Falló la diplomacia. Nosotros, ¿con qué potencialidad vamos? Señores, nosotros nada más sabemos traer turistas. Es lo único que nosotros sabemos. Solamente le enseñamos el turismo de playa. El turismo de playa. Que no nos beneficia. Muy mal pago todos los trabajadores de esos hoteles. Muchos extranjeros ilegales. Sí. Muchos extranjeros ilegales. Y otros corriendo de su país de origen para no caer preso, claro. Como paraísos. Y eso que él nos habla de los grandes capitales, de esos empresarios que
son de otros orígenes no peruanos, con grandes capitales. Eso mismo nos pasa a nosotros. Sí, claro. El este de la República Dominicana, ahí están los cisneros. ¿De dónde son los cisneros? Venezolanos. Se hicieron PDVSA. millonarios PDVSA. con el dinero del pueblo venezolano. PDVSA. Eso es lo que muchas personas no entienden. Exactamente. ¿Ves? Entonces, esa franja este de la República Dominicana le deja la cuestión de la prima, le tumba la presión de la prima. Es lo único. Porque atrae dólares al país. Pero esos dólares muchas veces quedan fuera. Son cositas, son migajas, que con las excepciones no compensa lo que le aportan al Estado. Vamos a recibir de nuevo a Moisés Araujo. Distinguido hermano, ya de vuelta estamos. Excúsenos, fue un asunto técnico que tuvimos que hacer una pequeña interrupción y aprovechamos para la pausa comercial. Perú, un país al que nosotros apreciamos mucho y que tiene una gran historia y un gran potencial minero, aparte de los recursos naturales, porque yo soy de los que digo que el que quiere empobrecer un país solamente tiene que atacar el suelo y el subsuelo. Es la forma de empobrecer el país, porque mientras está la explotación minera hay un espejismo de riqueza que luego desaparece por explotación natural. Por eso no hay un país del mundo que yo conozca, y esa pregunta se la hacía al difunto Ramón Albuquerque, que Dios lo tenga en gloria. ¿Cuál país del mundo se haya desarrollado con la megaminería? No conozco un país del mundo que se haya desarrollado con la megaminería. La megaminería trae pobreza. Mira cómo tenemos la presa de Atillo contaminada. Mira la presa de Atillo y mira Cotuí. Mira los países donde se ha industrializado la minería. Pero ustedes tienen muchos recursos naturales y turísticos. Tengo unos amigos, compañeros de trabajo, estuvieron ahora a la última convención en febrero, en Machu finales Picchu. de enero, allá en Perú. Fueron al Machu Picchu, hicieron todas esas fotografías, y yo sueño con ir a Perú, si Dios lo permite, en menos de un par de años, si Dios quiere. Esa es una de las rutas que queremos hacer. Pero hablemos ahora de esos cambios de presidente tan constantes, 10 presidentes en 10 años. Eligen uno y ya designan uno por el parlamentario y ya brevemente cesa porque entra el proceso electoral que será en abril. Hablemos de la... Pero me gustaría que Moisés nos explique o le explique a todo el público lo que es la vacancia, porque es el término utilizado en el Parlamento peruano. Por eso es importante que él defina un poco lo que es la vacancia para poder entender lo que él nos va a edificar. Excelente. Adelante, Moisés. Un procedimiento. Es hacerle lo que llaman el impeachment, retirar al presidente, y también está avalado por la Constitución. Un presidente que para el Congreso piensan de que no es, digamos, o no tiene la moralidad, vacancia por incapacidad moral, es un término muy, pero muy subjetivo. Y eso es de lo que se ha valido la mayoría congresal que gobierna ya en 2 periodos, que es la derecha peruana. Cuando no le gusta un presidente, hay una serie de condiciones, como por ejemplo escándalos, pero son escándalos que al fin y al cabo no tienen una salida legal, ¿no? Como una sentencia en firme. Entonces juegan con la polémica, con la opinión pública, y lo que terminan haciendo es vacar a un presidente por una supuesta incapacidad moral, ¿no? Que es un tema que no se ha revisado en los cambios constitucionales que ha hecho esta mayoría congresal, y que sin embargo van a seguir rondando al siguiente gobierno y al subsiguiente gobierno, y así podemos estar hablando en todo caso de que somos un sistema parlamentarista sin que los peruanos lo hayamos decidido o sin que haya mayores cambios en la Constitución, tanto en su figura
económica, pero sí en su figura política, como es lo que ha estado sucediendo. Entonces, ¿cuál es la composición de ese parlamento? ¿Se elige cada qué tiempo? El Parlamento peruano se elige así como el presidente, cada 5 años. Cada 5 años. Y esos partidos que postulan a esos parlamentarios, ¿cuál es la fortaleza, cuál es el arraigo social y cuál es la composición de las mayorías? Bien, has entrado a un tema en el cual me gusta bastante poder definir cuáles son los orígenes de estos partidos políticos. En su gran mayoría, los partidos políticos en el Perú son fuerzas solamente económicas. Nos podemos agrupar entre 3 o 4 personas que tenemos los suficientes recursos para poder crear un partido, tanto para conseguir las firmas y para poder gestionar cierta logística. Y constituimos un partido que al final no tiene un arraigo social, que no tiene un arraigo ni siquiera ideológico. Pero ¿por qué ocurre esto? Porque hay un trasfondo también y son los intereses. Intereses de ciertas economías no informales, sino ilegales, como la minería ilegal, el narcotráfico, el lavado de activos y muchos otros delitos. Y eso se ve representado en el actual y en el anterior Congreso. Gente muy vinculada a estas industrias ilegales, pero que están ocupando una curul como si no pasara nada, ¿no? Y sin embargo siguen siendo investigadas y no pasa absolutamente nada. A ellos no se le aplica la vacancia, a los congresistas, a los parlamentarios. Curioso porque no, ellos solo tienen el poder entre ellos de poder desaforar a un congresista. Y eso es lo que hicieron, por ejemplo, con la ex premier del presidente Pedro Castillo, Betsy Chávez. Cuando ocurrió todo este suceso del 7 de diciembre, cuando derrocan al presidente Castillo, lo que ocurre es que también alzan una investigación para la congresista Betsy Chávez, pero en su calidad de congresista, según la Constitución, ella es, no la pueden investigar, ¿no? Entonces lo que hicieron en su conjunto fue desaforarla para que pudieran entregarla, entre comillas, a la justicia. Y ahí sigue su proceso. Cuando quieren desaforar a un congresista, lo hacen con mucha rudeza, pero cuando no lo quieren hacer, lo único que hacen es los pasan a ciertas comisiones de ética, y luego de eso lo debaten y finalmente alargan el proceso y no pasa absolutamente nada. Aquí pasa algo muy parecido, porque estos países tienen al parecer el mismo patrón. Sí. Y es con con el fuero que hay, por ejemplo, en los congresistas que no pueden ser Investigados. no pueden ser investigados, hay que despojarlo de su inmunidad parlamentaria. Pero una inmunidad parlamentaria que el espíritu de la misma es la protección del legislador para que no sea perseguido por la posición que asume dentro de su labor legislativa. Aquí se convierte en un manto de impunidad. Sí. Cosa esta que yo no le encuentro el asidero político y lo he tratado de indagar con ellos mismos a ver cuál es el alcance que tiene esa inmunidad parlamentaria. Porque a mi juicio, reitero, te protege de que la posición que tú asumas, tú no ser perseguido por la misma. Y las inmoralidades que pueda... Pero las inmoralidades que tú tengas fuera o dentro del propio Congreso que sean inmoralidades, esa inmunidad parlamentaria no debiera ser un manto de impunidad, que es lo que nos pasa en estos países. Y según veo, con otros nombres, es lo mismo que le pasa a ustedes allá en Perú. Inmunidad es igual a impunidad, ¿no? Exacto. Y de eso estamos bastante curtidos, ¿no? Creo que América Latina también está en estas contradicciones en sus parlamentos cuando se hace de inmunidad algún cargo, pero a la vez esto creo que reflejaba anteriormente cuando había mucha mayor cohesión tanto ideológica, doctrinaria, ¿no? Y que efectivamente te perseguían por tus ideas, te perseguían por lo que pensabas, por lo que pregonabas,
pero ahora ya no. Creo que inclusive ciertas... el último gran caso que tuvimos, por ejemplo, en Perú fue la del expresidente Alan García, ¿no? Que terminó suicidándose, aunque hay muchas dudas respecto a eso, suicidándose en su domicilio antes de ser llevado a la cárcel por un tema de corrupción con Odebrecht, y justamente él fue a la embajada de Uruguay a pedir un asilo político porque supuestamente lo estaban persiguiendo. Pero realmente su caso era un tema penal, no era un tema ideológico, ni siquiera Penal político. Y criminal. Pero, exacto, y hay un tema también que lo decimos, pero no se debate con tanta profundidad, y es el lawfare, ¿no? El lawfare sí se comete contra los dirigentes sociales, populares, y de eso no pasa absolutamente nada, ¿no? A raíz de las últimas protestas del 22 y del 23 en Perú, tenemos todavía muchos dirigentes sociales en las cárceles, sin ningún tipo de juicio o con juicios rápidos, en prisiones preventivas, y de eso no se menciona absolutamente nada. Y hasta el mismo presidente Castillo está preso. Y el mismo presidente Castillo, exacto, viene ahora siendo, bueno, el presidente Castillo en una primera instancia, lo que demanda la jurisprudencia peruana es que te sentencien en una primera instancia y en una segunda instancia la tienen que ratificar. Todo eso, todavía la ratificación no se da, pero ya suponemos que van a tratar de aplicarle los 10 años que han pedido, ¿no? Y que ya está sentenciado por eso mismo. El proceso electoral que se avecina será tan polarizado como los anteriores. Tanto si no es en segunda vuelta. En primera vuelta lo que ocurre es que los votos se diversifican, y justamente como tenemos tantos candidatos, lo que ocurre es que el porcentaje para pasar a una segunda vuelta es mínima, y es una falta de legitimidad en todo caso que tiene este candidato. Y lo que la frase popular que todo el mundo dice cuando pasa el candidato que no es tuyo, ni uno ni lo otro, a segunda vuelta es, bueno, ¿qué me queda? Y vamos a ir a votar por este o por el otro. Y eso es lo que ocurrió, por ejemplo, en movimientos que se declaraban antifujimoristas en segunda vuelta en el 2021. Movimientos antifujimoristas que al final votaron por Keiko Fujimori porque no querían un gobierno del presidente Castillo, de un presidente andino, campesino, que ellos llamaban ignorante, o que representaba lo que ellos decían la amenaza comunista, despertaban al presidente Chávez, despertaban inclusive a otros líderes del comunismo, y decían que nos iban a llevar a la barbarie, ¿no? Cuando realmente la barbarie está ahora mismo en los sectores de derecha. Es el miedo que aquí también meten. Mencionaste a Alberto Fujimori. Aquí en ese tiempo Perú era muy conocido porque era muy activo el noticiario, la prensa hacia ese litoral. ¿Qué ha pasado desde entonces, desde Alberto Fujimori hasta la actualidad, en la sucesión de presidentes? ¿Han continuado con el mismo nivel de corrupción administrativa? ¿Fue a partir de Alberto Fujimori el deterioro de la economía peruana? Esas incógnitas nosotros tenemos en la actualidad. Depende para quién, ¿no? El deterioro de la economía para los ricos, los grandes capitales y las inversiones extranjeras, ¿no? Para ellos ha sido muy beneficioso. Lo que nos ha dejado Alberto Fujimori es una constitución que la han defendido todos los sectores políticos de derecha, y también algunas partes de izquierda. La han defendido porque consideran de que económicamente nos ha ido de maravilla, pero son básicamente falacias, ¿no? Como las que les venía diciendo en la primera parte del programa. Al final, pero no se ve reflejado en la verdadera economía real, ¿no? Cuando uno va a comprar a los mercados y uno vive el día a día. Entonces,
esta doctrina, que el sistema que dejó Fujimori es la doctrina eh, de los Chicago Boys, y es algo del cual hasta ahora inclusive es algo que no se puede ni siquiera debatir, no se puede tocar, y hay que simplemente hacer caso omiso a las fallas, y es algo que también nosotros desde los movimientos sociales venimos reclamando y diciendo que todo aquel que proponga una asamblea constituyente, una nueva constitución, tendría que hablar fundamentalmente del tema económico, del capítulo económico, ¿no? Y de poder cobrar los impuestos, poder cobrar los royalties a las grandes empresas, ¿no? Sobre todo mineras. Habla del movimiento social. El movimiento social está tan polarizado como la clase política de la República Peruana, Social, aunque es parte de la clase política. El movimiento social, después del 7 de diciembre, de las grandes protestas y manifestaciones que hubo a raíz del derrocamiento del presidente Castillo, ya no se compran el discurso de los candidatos actuales, ni mucho menos de los políticos que hoy están ostentando el poder. Y es uno de los grandes logros que sí podría decir de que hay esa desconfianza, y por esa misma desconfianza también hay un cierto despertar, ¿no? Pero a la vez, en una cuestión de cohesión que me parece interesante, no es un movimiento cohesionado, no es un movimiento que va en un solo grupo, y es que creo también es nuevo, es relativamente nuevo, saltando a la palestra, digamos, de la gran protesta del 7 de diciembre. Creo que es un proceso que todavía está cuajando, y lo vamos a ver en estas elecciones, porque todavía hay cierta base social que cree en las elecciones, y hay una gran masa de gente que no cree en las elecciones, de que repudia las elecciones, aún así sus propios candidatos o políticos se estén postulando. Es una cosa interesante, y lo vamos a tener que ver si hay ausentismo, si hay votos nulos, votos viciados. Pero lo que sí queda claro es de que la legitimidad de un próximo gobierno y de un próximo Congreso no es la misma legitimidad de la anterior. Cada vez se va deteriorando más, y eso es, digamos, una olla a presión. Y esperemos que realmente haya un verdadero despertar de las bases sociales. Sí, ya hemos visto que la formación de partidos políticos, y eso lo comentaba con Freddy, lo comentaba el domingo pasado con unos amigos, candidatos presidenciales de República Dominicana, y les decía que uno de los problemas que tenemos los dominicanos y que tenemos en los partidos políticos es que ya los partidos políticos son electorales, ya no son las estructuras para la organización de un pueblo, de una fracción de la sociedad en función de una ideología política X o de una corriente filosófica de formación y de preparación que te acompañaba más allá del proceso electoral. En una carta de triunfo tú ya tenías tus cuadros formados. Eso pasaba, por ejemplo, en el Partido de la Liberación Dominicana, como pasaba también en el propio PRD, Sí. que cuando se tomaba el poder ya había una visión clara de quiénes iban a ocupar las diferentes posiciones en función de su actividad política. Incluso Hoy sí sabemos quiénes son los que la van a ocupar, pero en función de los aportes que le hacen a la campaña, sin olvidarse de todo lo que hay detrás, esos son los que van a ocupar los puestos. incluso las mismas organizaciones políticas de izquierda que mantenían escuelas de formación política. Mas, sin embargo, en estos momentos, aunque ellos no han llegado al poder, ya no existen esas escuelas de formación política en estas organizaciones, tanto como el MPD. Yo creo que solo la mantiene el partido de Manuel Almanza, y que realmente ha tenido la continuidad de formación política de su organización. Por eso vemos la falta también de liderazgo dentro del sistema del movimiento social y popular, no solo aquí en San Francisco de Macorís, sino tan solo en el país entero, por la necesidad de una formación del dirigente, tanto social como político.
Ciertamente, porque ahí es donde nosotros no nos queremos ver. Excusa, Manuel Salazar. Dije Manuel Manuel, Salazar, sí. sí, de ese partido. Ahí es donde nosotros como políticos o como nación no nos podemos ver reflejado en ese tipo de clima tan irregular y que nos aleja de la prosperidad. Una nación, por ejemplo, como Perú, es una nación que no tiene seguridad social, que sus ciudadanos no tienen la esperanza de una vejez le sean retribuidas. Se pasa la vida entera trabajando para mantener a quién, los grandes capitales. Y al fin y al cabo, esos grandes capitales no le van a amparar cuando ya no tenga esa parte productiva. Y es una de las cosas que más deterioran el clima de tranquilidad, porque cuando hablamos de seguridad ciudadana, nos circunscribimos en los robos, en la parte policíaca, pero no pensamos que seguridad ciudadana va más allá, que el ciudadano se sienta seguro dentro de su propia nación. Y cuando el ciudadano no se siente seguro dentro de su propia nación, entonces es cuando viene la convulsión social interna y viene también la emigración y los exilios económicos. Ese movimiento social que existe está polarizado. No hay forma de que haya un candidato que les una y se presenten ustedes en un proceso, al proceso electoral de abril. O que les represente. O que les represente. Que sin que se ponga la máscara también, Claro. porque ese otro le pone la máscara de comunista. Claro, que no se logre un consenso. Lo que ha ocurrido durante estos últimos 3 años es que hay cierta crítica dentro del movimiento social y se manifiesta y dice, hemos tenido 3 años para poder organizar bases sociales, hemos tenido 3 años para poder reagruparnos en un movimiento de protesta o en todo caso en una formación política dentro de los sectores populares, pero nos hemos dedicado a crear partidos políticos, a agruparnos en el mismo juego del sistema, y es una contradicción en sí misma a la vez llamar presidente al presidente Castillo y a la vez participar en elecciones avalando este golpe que le han hecho a él. Entonces es un debate que me parece interesante, que sí se está logrando, pero que de alguna forma también ha creado estas controversias internas, ¿no? Y está mucho más fragmentada el movimiento popular respecto a estas elecciones, porque son como 3, 4, 5 posturas distintas, son 3 candidatos quienes van, algunos dicen, no, él no lo traicionó, entonces yo voy con él, no, él sí lo traicionó, entonces yo ya no reconozco a nadie. Es sumamente complicado, ¿no? Yo creo que esto lo vamos a resolver todavía para 5 años más y viendo y que pasen estas elecciones para ver cómo se reagrupan los movimientos sociales. Pero lo que sí queda claro, por lo menos, es que el liderazgo del presidente Castillo es una de las cosas que nadie puede negar y que probablemente es uno de los mayores temores que tiene la derecha y todo el establishment cuando se pensaba de que el presidente actual, José Balcázar, iba a indultar a Pedro Castillo. Y es un temor grande, porque Pedro Castillo no solamente es un personaje, una figura, un político, un presidente, es a la vez, tiene un arraigo social importante y probablemente si él logra salir libre antes de tiempo y postula a unas nuevas elecciones, probablemente gane en primera vuelta. No hay lugar a duda de eso. ¿Es demostrable el nivel de corrupción administrativa del que se le imputa en la sociedad? Los casos de que se le imputaron al presidente Castillo, que lo enajenó de la presidencia, ¿están latentes en el pueblo? ¿Cuál es la posición de la base social frente a este caso? Los casos, bueno, el caso por el cual el presidente fue vacado, y en todo caso fue mal vacado, fue por el tema de rebelión y fue sentenciado por una tentativa de rebelión. Es un caso y un tema sumamente político. Hay otros casos en los que se le vincula, y esto ya es más un tema de lawfare, de
de ser el jefe de una organización criminal junto a sus ministros y a sus viceministros y, y todo el organigrama estructural de un gobierno, que es ridículo. Pero el pueblo sabe muy bien que el avasallamiento que se le ha hecho desde el primer día, son muy conscientes de eso. Y para muestra de un botón es cuando el presidente dio un mensaje a la nación, ni bien habían tomado a su hija, ¿no? Y la habían puesto en prisión preventiva, se la habían llevado al penal porque decían que ella era un peligro. Y el presidente Castillo tuvo la mayor firmeza para decir: mi elección supone la elección de los sectores más olvidados y postergados del país. Y eso es algo que no le van a perdonar. Y todo el pueblo, aún así, haya, entre comillas, reventado un escándalo, aún así, domingo tras domingo, hayan habido dominicales que lo hayan despotricado contra él, sigue firme, porque a la vez también entienden de que cuando ingresó el presidente Castillo, le redujo más del 90% de la financiación que había del gobierno por publicidad estatal a todo este conglomerado de medios de comunicación. Que todos los gobiernos le dan dinero a estos medios de comunicación por un tema de publicidad estatal, pero sabemos que realmente son acuerdos y compromisos para ciertas situaciones de emergencia que el gobierno pueda tener a nivel de polémica, narrativa, ¿no? O mediática. Entonces, es justamente por eso que los medios de comunicación nunca dejaron de atacarlo y hasta el día de hoy, ¿no? Inclusive lo humillan, ¿no? Hay una foto en una requisa que le hacen a la cárcel donde están todos los expresidentes y muestran la foto de él, ¿no? Muestran la foto de él con un polo, las condiciones en las que vive, y ese nivel de humillación es muy fuerte y queda mucho más impregnado en la gente, diciendo que no solamente se han contentado con sacarlo, sino lo están maltratando. Pero esa victimización le puede salir cara. Le puede salir cara. Existe ese partido que le postuló a Pedro Castillo. ¿Es lo suficientemente fuerte como para presentar un candidato que pueda ser potable frente al proceso electoral que se avecina? ¿Tiene un candidato? Ya tiene un candidato. Tiene un candidato que se llama Roberto Sánchez. Congresista también. Que también es congresista de la República, en efecto. También hay un debate interno respecto a eso mismo, porque Roberto Sánchez tampoco es de la gran simpatía de las bases populares del presidente Castillo. Mi amigo ¿Por qué? Roberto. Porque a la vez representa a este mismo Congreso que lo vacó, lo derrocó y que sigue hasta ahora persiguiéndolo. ¿Y cuál fue la posición de él en el Congreso? Porque eso habría que evaluar. ¿Qué posición jugó Roberto Sánchez en esa decisión? Roberto Sánchez es muy buen jugador, eso sí puedo decirlo. Ah, ok. Es muy buen jugador. Pero cuando las papas queman, o las papas quemaron en su momento con el tema de la vacancia express, no estuvo a la altura, no hubo, digamos, dentro de su bancada una cohesión para decir votamos en contra, y el voto fue disperso. Y él estuvo desaparecido en las protestas, estuvo desaparecido en los momentos más importantes del país, ¿no? Y es un buen jugador, digo, porque hay una figura también preponderante en el Perú que se llama Antauro Humala, que también fue condenado en su momento por rebelión, y él sí cometió el acto de rebelión porque hizo una toma de una comisaría en la ciudad de Andahuaylas, en el gobierno del expresidente Alejandro Toledo, y digamos, hubo tiroteo, hubo todo un esquema militar de rebelión, y cuando salió libre, y cuando ocurren estas precandidaturas, Roberto Sánchez se va con él. Se va con él y hay una alianza entre ambos. Pero curiosamente, cuando Antauro Humala también se pronuncia, cuando derrocan a Castillo, él llama compatriota presidenta a Dina Boluarte. Y eso las bases populares tampoco se lo perdonan.
Y cuando ocurre esta unión entre Sánchez y Antauro Humala, las bases populares le recuerdan y le dicen, tú no estuviste en esta, cuando las papas quemaban, que es una expresión, ¿no?, peruana, y a Antauro le dicen, y tú reconociste a la traidora, a la genocida y a la asesina. Entonces, no ha calado muy bien. Y lo que ha hecho Roberto Sánchez luego, cuando el presidente Castillo dijo, convocamos a la más amplia unidad y a los sectores que quieran formar parte de esta alianza, el primero en presentarse fue Roberto Sánchez. Y lo que hizo fue dejar a Antauro Humala e irse con Pedro Castillo. De los logros pocos que ha tenido después, ha sido que no, a través de sus influencias, por así decirlo, ha logrado que no inhabiliten políticamente a Pedro Castillo, porque hubo una votación para inhabilitarlo por 10 años. Y digamos que justo en ese momento Roberto Sánchez logra que no se inhabilite a Pedro Castillo por 10 años políticamente. O sea que Pedro Castillo podría haber postulado a la presidencia desde la cárcel, pero no puede tampoco. ¿Por qué? Porque también se le impuso una suma de dinero que imposible que él lo pueda pagar, que viene de una familia y una condición de pobres. Es decir, que ya está sentenciado. Sí, claro. Y Pedro Sánchez, pues, Roberto Sánchez, pues jugó a los Poncio Pilato, se ha sabido lavar las manos. ¿Qué le espera al pueblo peruano, ya en los últimos minutos de nuestra conversación? ¿Qué le espera al pueblo peruano en este próximo Congreso? ¿Cuál es el porcentaje probable de peruanos que vayan a las urnas? ¿Cuál es el nivel de abstención? Lo que le espera al pueblo peruano es bastante resiliencia. El porcentaje de personas que van a ir a las elecciones van a ser mínimas a comparación de las anteriores. Estábamos hablando que en una segunda vuelta, en la campaña pasada, alrededor de 16 millones de peruanos que están habilitados para votar votaron firmemente en sus convicciones, tanto para Keiko Fujimori y para Pedro Castillo. Pero en primera vuelta hubo un amplio ausentismo, como siempre se da en el Perú, porque la gente está disociada de la política y piensa que eso no es algo que nos pueda convenir. Y en efecto, es que siempre actúan de espaldas a la gente, siempre actúan de espaldas a la sociedad civil. Lo que nos espera en todo caso en este Congreso es una amplia mayoría de la derecha, de los mismos sectores que hoy están haciendo daño al país, pero a la vez es la captura total si es que obtienen el Ejecutivo. Ya no hay un cierto balance simbólico de tener un presidente de la República, pero ya no es garantía de que el presidente vaya a durar. Sobre todo porque se ha ido deteriorando la figura presidencial, pero a la vez incluso algunos dicen, oye, somos un sistema parlamentarista, pero somos un pésimo sistema parlamentarista, ¿no?, que cambia presidentes cuando les conviene, ¿no? Y en la postura geopolítica podemos decir que no existe ese interés, en todo caso, de jugar de esa misma manera como en las grandes ligas, ver cuáles son las posturas en el mundo y según eso ir sacando réditos, ¿no?, para nuestro país, para nuestra gente, pero no existe nada de eso en la política peruana. Todos son intereses personales. Ahí es donde radica el problema de los países de América. Todas las decisiones se toman desde el poder político. O usted se queda como espectador o un día se incorpora. Y el ausentismo en las urnas, lamentablemente yo soy uno de los que fácilmente me ausento. Ciertamente es un acto prácticamente de irresponsabilidad, porque entonces termina uno permitiendo que la inmoralidad se imponga y el desgano social incentive el caos de las minorías enquistadas en el poder, que es lo que muchas veces sucede cuando se ausentan las grandes mayorías. Palabras finales, distinguido Moisés Arauco. Aquí estamos a la más entera disposición
Wilson Gómez, estuvo el placer de haber conversado con usted y pues sentimos ese orgullo de haberle tenido y ponernos a su más entera disposición, porque los países de América tenemos más puntos que nos unen que lo que nos dividen. Momentos finales. Yo quisiera mencionar respecto a todo el bloque latinoamericano, a todo el bloque hispanoamericano que está pendiente de lo que pasa en el mundo, es que tenemos la oportunidad de poder unirnos en bloques y poder comenzar a hacer política realmente y dejar de ser vasallos de intereses foráneos o extranjeros, ¿no? Y es una oportunidad muy hermosa para poder empezar a soñar también con lo que podemos hacer con ese gran poder. Y como lo mencioné en otro programa, mi sueño es ver esa regionalización hecha tanto en Sudamérica, en Centroamérica, y por supuesto empezar a comerciar siendo mucho más soberanos. Es una postura que me agrada bastante de ver para el beneficio de nuestra gente. Debemos de fomentar la cultura integracionista dentro de los pueblos de América. Eso es una... Ahí nace la CELAC. Exactamente, eso es una deuda social acumulada que hemos tenido. Sobre todo la clase intelectual no se ha empeñado en buscar esos puntos comunes que unen los países de América para fortalecer lo que es la integración. Gracias, Moisés Arauco. En un momento, si Dios quiere, unas próximas semanas, en abril, estaremos abordándolo de nuevo para ver cómo va el proceso. Y sepa usted que tiene un espacio aquí en la República Dominicana que tendrá el orgullo de recibirse. Gracias, del alma. Muchas gracias. La clase intelectual ha tenido mucho la culpa. La clase intelectual nuestra, sobre todo República Dominicana, ha sido una clase, perdónenme, pero ha sido una clase que ha actuado con un nivel de miserabilidad muy marcado. Soy de lo que digo que si algún día llego a alcanzar el nivel académico necesario para poder desarrollar el conocimiento, no me gustaría que me llamen intelectual. Por eso mismo, porque esos llamados intelectuales han estado de espalda al pueblo en detrimento de la mayoría, que es el pueblo, dada la redundancia, en beneficio de dos o tres que se han enriquecido dudosamente del erario público. Exacto. Y a espalda realmente de la realidad de desarrollo que requiere un pueblo y no para el beneficio individual y no colectivo. Por ejemplo, en todos los gobiernos que hemos tenido han habido intelectuales. Claro. Intelectuales, por ejemplo, de la medicina. Ven la política sanitaria que implementa el Estado y no son capaces de decirle a su gobierno, no, espérese, esta política sanitaria no son convenientes por esto, esto y esto, ¿verdad? Nuestros intelectuales del área del derecho conocen los entuertos que hay en nuestros códigos. Se hacen de la vista gorda, no les importa. Es decir, la clase intelectual ha jugado un papel miserable en la República Dominicana y en todos los países de América. Es que no quieren enemistarse con los que están en el poder. Son muy amigos del poder, muy amigos del poder. Y de las mieles. Que el que adquiere un nivel de conocimiento que entra a la categoría de la intelectualidad debiese tener un nivel de compromiso mayor con la sociedad. Social. Eso es indiscutible. Frederick, gracias del alma por habernos acompañado. Siempre nos es grato y sobre todo estos puentes que tú nos logras nos son muy beneficiosos para el espacio. No, nosotros reconocemos este gran aporte. Gracias a usted, Wilson, que estamos siempre acá disponibles para su programa, para desde acá transformar lo que es la real política y lo que es el sentido común de la sociedad franco-macorizana del país y del mundo. Gracias del alma, por lo menos nos quedará la conciencia de lo que pudimos hacer, lo hicimos. Así y es lo que hacemos a través de ese espacio, todos los domingos de 9 a 11 de la mañana, donde ustedes pues se dan cita. Buenos días. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia, ahí disfrutarás el poder de la información.
Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, El Poder de la Información.